Dale. Bueno, mi Rose, primero que todo, pues gracias aquí por atender a esta convocatoria. Quería como que habláramos un poco alrededor de cómo ha sido tu inmersión en la práctica musical de las chirimías chocuanas y mirar un poco cómo ha sido tu percepción y cómo ha sido la recepción de tu trabajo en ese sentido. Entonces, eh, de dónde nace tu interés por la chirimía Chocó? ¿De dónde Ok. viene? Bueno, pues muchas gracias, Alejo, por invitarme aquí a hablar un poquito. Bueno, pues de dónde nace este gusto por la chirimía. Yo creo que primero nace hace bastante tiempo, digamos, Okay. como esta relación con la chirimía, este conocimiento, este gusto, porque es como en mi caso, muchas de las músicas afro, el interés se genera es más como por un gusto, como por algo, como por un impulso, muy, digamos, muy del cuerpo, muy de que me gusta, del disfrute, del goce. Y desde hace varios años pues, yo entro como en contacto con este lenguaje musical, pero no necesariamente desde la práctica instrumental ni nada de esto. Okay. Principalmente se da como desde la observación, desde la convivencia con los músicos, desde la fiesta, desde el baile, ¿cierto? En el Petronio, aquí en Bogotá, con toda la movida, pues, de músicos que en este momento, estoy hablando hace 15, 20 años, pues, Okay. están tocando y compartiendo como sus conocimientos. Aquí viene de un contacto principalmente con músicos mestizos de Bogotá, La Mojarra Eléctrica, Curupira, como Tumbacatre, ¿no? Como todos estos grupos que son quienes presentan un poco la chirimía en este contexto más urbano. Creo que tuve un primer encuentro que no fue como tan preciso con la chirimía, pero fue en la comparsa de los músicos. La Mm. comparsa, creo que allí es donde yo por primera vez toco algo parecido a lo que sería la chirimía, aprendo algunos ritmos en la caja, en el redoblante. eh, y bueno, pero esto es como un pequeño momento y ya después yo no vuelvo ¿Tú estuviste en ese como taller a con Negro tocar. Cecilio que hicieron acá? Yo pues no, no, yo no tomé, yo realmente, digamos, mi contacto ya y mi participación y mi interacción con la chirimía desde la práctica instrumental ya se da hace poco, realmente hace más o menos unos Okay. 2 años o 3 años en donde yo decido ya más conscientemente decir, oiga, venga, voy a estudiar chirimía ahora sí, Mm. como voy a entenderla y quiero tocarla. Y Okay. esto yo creo que responde mucho como si a esta idea, un poco esta imagen de que la chirimía solo la tocaban los chicos, ¿no? Los hombres. Entonces, claro, muchas de las músicas que yo toco de la percusión siempre han sido así, pero especialmente Claro. con la chirimía yo sí me sentía un poco como lejana del lenguaje, o más como del lenguaje como de la situación, ¿sí? De la situación Claro. de la chirimía era como, bueno, yo cómo entro ahí, yo con quién estudio, con quién toco, si esta gente, como que yo siento que la chirimía tiene también esta como una idea de que es muy difícil y de que es un lenguaje muy complejo, como todos los lenguajes realmente, ¿sabes? Claro. Pero la chirimía sí maneja como este discurso de no, es que tocar chirimía es súper difícil y hay que estudiar mucho para... Y esto yo descubrí que viene, no ni siquiera es un discurso fundado aquí en Bogotá, sino viene de la misma como población, principalmente quibdoseña, Claro. ¿cierto? Como por todo Total. como la chirimía evoluciona en Quibdó, que es un poco desde la mirada, desde la perspectiva o desde la dirección del cura, del padre, A ver, del padre Isaac. Ujú. del padre Isaac, Nicolás Medrano, que sí. mejor dicho era súper exigente. Entonces, como que se generó todo esto como, no, el que toca chirimía es wow, y hay que saber leer música, y hay que, no, entonces siento yo que se genera, aquí a Bogotá se desplaza un poquito como ese discurso de, no, tocar chirimía es muy difícil, es un como, pero obvio, esto pasa con todos los lenguajes, Claro. pero con la chirimía especialmente yo sentía eso,
que era como, uy, no, para tocar chirimía, uff, no, eso toca, toca estudiar mucho, y claro, obvio, pues toca estudiar mucho, realmente. Entonces, pero sí, creo que hasta hace poco es que yo, no sé por cuál razón, decido como decir, oiga, venga ya, porque yo nunca he tocado chirimía. Si yo he tocado de todo, como de todo, marimba, gaita, bullerengue, ¿por qué la chirimía no? ¿No? Entonces sí había como esta necesidad y decido empezar. Fue una decisión consciente, no fue tan natural como otros lenguajes, digamos, musicales, en mi caso, que de repente estaban por ahí, yo terminaba tocando. No, esto fue una decisión de, oiga, voy a estudiar chirimía, necesito hacer esto, esto y esto para aprender. Bueno, un poco así. Ah, qué nota. Maravilloso. ¿Y con qué grupos, digámoslo, te involucras tú en estos primeros lenguajes? ¿Tú tocaste en Tumbacatra alguna vez? ¿O no llegaste a tocar con ellos? No, yo con Tumbacatre nunca toqué, Pero los sí conocí tocaste con siempre a Fonoclórica, ¿no? todos. Toqué con fonoclórica y ellos, claro, bueno, esto ya, digamos, fue como un acercamiento ya desde la perspectiva de la fusión, porque esto es fusión, ¿no? Claro. A la chirimía, al tamborito, a la bossa, un poco se tocaba en fonoclórica. Allí, lo que pasa es que yo allí era cantante, yo estaba cantando en fonoclórica y lo máximo que llegué a hacer ahí fue tocar platos. Pero sí, en fonoclórica yo, por ejemplo, estuve compartiendo tarima muchos años de creación y interpretación con Darwin Perea. Entonces, claro, con este cantante Kip Doseño y esto fue como untarme directamente ya en el escenario con el estilo, con la manera de cantar, por supuesto, desde mi perspectiva, desde mi naturaleza, pero claro, Darwin me jalaba mucho como al estilo, digamos, quibdoseño y de la chirimía fusión, pues. Qué maravilla. ¿En qué Fue año bien más o menos es que interesante lo que tocas se tú aprendió ahí. en Fonoclórica? En fonoclórica estamos hablando más o menos del 2005, 2004, 2005, Tú, 2006, más o tú menos. fuiste una primera vez a Como Petronio esos tres Álvarez con años, más ellos, o ¿no? menos. Sí, yo creo que sí fui con fonoclórica Petronio Álvarez. Bueno, Sí. maravilloso. Bueno, y ahora tú tienes un proyecto que se llama La Suculenta Chirimía. Porque es un proyecto donde tocan solo La chicas suculenta. y qué es lo que las motiva a ustedes a tocar. Chirimía Bueno, tradicional pues específicamente, ¿no? sí, yo empecé a tocar ya la chirimía en un formato tradicional, ya por primera vez en la maestría Ok. de músicas colombianas, porque hay una materia en el énfasis de músicas del Pacífico que es ensamble de chirimía, y allí yo empecé a tocar bajo la dirección de Alejo Cifuentes y era un grupo mixto, ¿cierto? Habían hombres, mujeres, habíamos del pregrado, de la maestría, entonces fue bien interesante porque allí no solo tocábamos, sino que analizábamos ya desde como un lugar académico, digamos, ¿no? Como los lenguajes, todo como fue bien juicioso el estudio que hice allí, como durante 3 semestres más o menos. Y ya después de ahí yo quedo súper, como se dice, muy, muy enganchada con la chirimía y digo, bueno, esto no quiero que pare acá y eh, decido tener una chirimía. Digo, no, yo quiero tener una chirimía para seguir como gozando y como aprendiendo de esta música. Pero pues yo ya venía también trabajando el tema del género muy fuerte en las músicas del Pacífico. Y entonces, por supuesto que dije, venga, qué chévere sería tener una chirimía de mujeres. En esa época también yo hice un viaje a Quibdó, ¿cierto? Yo ¿Qué todavía año es no eso? tenía yo viajé a Quibdó en el 2018. Me gané la residencia de Residencias Nacionales de Lidartes para hacer una inmersión con el maestro. Eh, ¿Walter Cachaco? Estuve con Cachaco, estuve ¿2000 qué? ¿2012? con 2018, ¿no? Eso fue 2018. hace, o sea. No, perdón, con el maestro se me olvidó, con Asinch, el maestro Leonidas Leonidas, perdón. Valencia. Leonidas, tenía muchos nombres de maestros de Está acá. bien. Con el maestro Leonidas Valencia. Y bueno, me fui a hacer esas pasantías que tenía que ver básicamente con hacer una inmersión
de análisis de los, digamos, de la interpretación de los instrumentos de percusión, ¿cierto? Como ya desde una perspectiva más tradicional, que es la de ellos, los maestros, estando en Quibdó, y me fui para un zampacho. Entonces también allá se movieron muchas cosas como adentro, ¿cierto? De estar ya en el contexto por primera vez, porque yo nunca había estado en Zampacho, yo lo máximo que había hecho era estar en el Petronio con las chirimías, pero en Zampacho no. Entonces, estando en esta experiencia, por supuesto que surgieron muchas preguntas, principalmente con la relación de las mujeres con este lenguaje musical, porque ya estando allá, pues uno ya ve directamente qué es un poco lo que sucede con las mujeres, por qué puede uno llegar a intuir las mujeres no han estado, digamos, históricamente súper al margen de esta práctica musical. Entonces me surgieron muchas preguntas que yo la verdad dije como que voy a probar qué pasa armando un grupo de chirimía de mujeres, ¿no? ¿Y Como cómo fue esa ese recepción de experimento parte, también. digamos, Leonidas es una persona que tiene un bagaje bastante amplio y eso pues de alguna forma hace que tenga una mente más abierta, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de ellos en ese nicho hacia tu interés? No, Leonidas sin duda es un maestro absolutamente vanguardista Sí, total. en su contexto, es un maestro totalmente abierto, es una persona muy consciente de lo que está pasando, digamos, culturalmente en el país, de las cosas importantes, de los procesos que culturalmente son inevitables, como por ejemplo que nosotros mestizos toquemos chirimía, Ujú. ¿cierto? Que esto es algo que es difícil para las poblaciones, digamos, dueñas de estas tradiciones. A veces es un poco como entender eso, es como, ¿no? Porque es como que, digamos que el maestro Leonidas lo entiende, lo comprende, por qué sucede, por qué tiene que suceder, las ventajas, las desventajas, ¿no? Entonces es bien interesante él. No, él fue muy abierto con sus conocimientos, con todo lo que pasó allá en Quibdó, y de hecho me contactó con otras personas, entonces estuve estudiando con uno de sus percusionistas que se llama Pupi, ¿cierto? Un cajero, un jazzpalero, pues también ¿Cómo se llama muy él? legendario de Quibdó, quien ha grabado con Pupi, él se llama Hoffman. Hoffman, yo te paso, Hoffman, se me olvidó ahorita el apellido. Hoffman, no sé, ahorita te lo paso bien. Vale. Pupi fue uno de los percusionistas de Leonidas Valencia cuando grabó todos sus primeros discos con La Contundencia, con quien graba, por ejemplo, cuando Nietzsche y Guayacán hacen cosas chirimeras, llaman a Pupi, ¿no? Él ha sido quien ha estado como en ese encargado de hacer como esa transferencia con grupos, digamos, sí, de otras músicas desde Quibdó con mucha experiencia, es quien toca también en las, las marchas, en las salidas, pues en el carnaval del Zampacho, es quien sale tocando también con las comparsas. Maestro, está estudiando ahorita música ahí en la universidad, en la UTC, una persona muy, muy pila, quien fue totalmente abierto. Con él realmente yo tuve mucho más contacto, digamos, pedagógico de maestro-estudiante, fue con Pupi, quien me Ah, qué enseñó, chimba, digamos, maravilloso. a tocar, pues abarcamos desde la técnica del redoblante, desde la técnica y hicimos un recorrido por todos como los ritmos, enfocándonos por supuesto más en unos que otros, pero él fue muy abierto, fue muy dispuesto. Claro, era muy raro ver, porque allá solo han ido hombres. Creo que Claro. Luisa Cáceres, saxofonista, creo que ha sido quizás, y Liliana Serrano, por supuesto, la gran Liliana Liliana. Serrano. Han sido creo que las dos mujeres que desde Los Vientos han ido a Quibdó en otro plan que no es como, ay, vamos al Zampacho a turistear a la fiesta, sino vamos a estudiar con maestros. No sé si se me escapa ahorita en otras mujeres, pero ellas dos son quienes, digamos, ya han ido allá a estudiar con maestros. Su experiencia no sabría exactamente cómo fue, estaría buenísimo como, digamos, escuchar esa otra perspectiva desde Claro, los vientos, claro. ¿cierto? Eh,
Y bueno, pero entonces cuando yo llego, no, y Viviana Fajardo también había ido a estudiar con CAES como un año antes o 2 años antes también. De una manera no tan oficial como yo, que fui como a una beca, no sé qué, como, ¿cierto? Ella Total. fue más, creo que, más así natural. Y entonces ellos están ya un poquito, digamos, han visto el evento de las mujeres y sobre todo de las mujeres mestizas que tocan músicas afro, que tocan músicas tradicionales. Y por supuesto, cuando yo llegué allá, fue un ambiente muy amable, muy familiar por parte de estos maestros. Con Caes Jackson también tuve la oportunidad de estar esta vez en Quibdó tomando algunas 2, 3 clases con Cachaco, y fue realmente una relación muy bonita, muy respetuosa, muy como desde el colegaje, pues, ¿no? De ser colegas, muy chévere, realmente me sentí muy bien, muy ¿Y acogida cómo por es, y cómo es, parte y cómo es la relación, digámoslo, y me de di las cuenta que chicas quibdoseñas, Rose, eh, con estas músicas? ¿Qué referencias entonces, tienes tú claro, de las chicas? yo fui con la intención, de también hacer un poco esa búsqueda, ¿no? De ver qué me encontraba con las chicas músicas, que no fueran cantantes, ¿no? Porque es que siempre es como, las mujeres en la chirimía, cantante, Claro. ¿cierto? Cantante. Entonces, no, yo quería ver, hay saxofonistas, yo sabía que habían unas clarinetistas, percusionistas, no, eso sí, no, porque es que dentro de estas problemáticas del género, digamos, también hay unas jerarquizaciones de instrumentos, ¿cierto? Entonces, las mujeres ya empiezan a tocar instrumentos, pero unos más que otros, ¿no? Hay otros que sí son totalmente todavía como lejanos. En este caso, en la chirimía, por ejemplo, encontrar mujeres que tocan saxofón, que tocan clarinete, principalmente en Quibdó, pero percusión sí, muy difícil, muy Sí. difícil, muy Hay en difícil. San Juan una chica que toca Entonces, tambora. y estas en San Juan, Hay una ¿en chica cuál que San toca, Juan? en San Juan hay una chica que toca tambora. No lo tengo ahorita, sé quién Ok. es, pero la he visto por ahí en No, videos. sí hay. Sí. Hay algunas. Claro, sí hay, pero entonces sí, o sea, pero es muy difícil. Digamos, en Quibdó yo no encontré una chica que tocaba bombo, pero además es un tema como difícil, es como que no se lo les gusta, pero ellas mismas no se sienten como tan seguras de tomárselo tan en serio, porque obviamente es un contexto para ellas muy difícil y una mujer que entra a tocar chirimía o que decide estudiar realmente es una grosa, o sea, es una grande que está rompiendo un muro muy, muy pesado cultural de su contexto, ¿sí? Y Para contexto, nosotras no es ese, tanto, porque desde aquí es, ese contexto, ¿cuál dime. es, Rose? Ese contexto es netamente técnico musical de, digamos, una imposibilidad, entre comillas, de las mujeres de abordar estas rítmicas, como por ejemplo lo asocio un poco como a la tradición cubana y a la tradición de los tambores de mano que dicen los grandes músicos que las chicas no tienen la fuerza para que los tambores les suenen bien, ¿no? Y obviamente pues eso ya está súper revalorado, o es más allá y se va como a un contexto sociocultural en donde la chirimía está asociada con músicos tomatrago o con un contexto, digamos, lo que es complejo para las mujeres en determinadas circunstancias. ¿Tú qué crees? No, no, claro, no, por supuesto que la primera no es Claro. para nada, es decir, digamos que biológicamente los cuerpos de las mujeres y los cerebros de las mujeres no tienen absolutamente ninguna diferencia con los cuerpos de los hombres. Lo que pasa es que culturalmente nuestros cuerpos sí van aprendiendo a comportarse de una manera o de otra, a ser más suaves, a nosotros no hacemos tantas actividades fuertes como los niños desde chiquitos están haciendo. Entonces, por supuesto que los cuerpos de los hombres empiezan a tomar más fuerza, eso cada vez está, por supuesto, se está dando más la vuelta, pero por supuesto que esta no es. Pero yo me refiero es a un muro cultural muy fuerte que sí tiene que ver con lo segundo que mencionabas, que esto se da en todas las músicas, incluso en toda la música en general, desde la música clásica hasta las músicas tradicionales afro.
las músicas indígenas, sí, no sé, yo no me he metido ahí mucho, pero porque este pues es otro como mundo, Sí. pero esto se da en toda la, digamos, el espectro musical, que es esta perspectiva, digamos, patriarcal, de que las mujeres, de que la música es un contexto, digamos, del ámbito público, ¿cierto? Las mujeres culturalmente nos han ubicado en, digamos, en los contextos privados de la sociedad, ¿cierto? Las mujeres poco a poco hemos ido como filtrándonos, ¿cierto? En la esfera pública, como lo hacen los hombres, pero pues eso se ha dado, ¿no? Paso a paso, poco a poco, todavía estamos como rompiendo muchas, como muchas Paradigmas. barreras y bueno, etcétera, ¿cierto? Paradigmas, pero digamos que esto sucede de tal cual, de la misma manera que sucede un poco en el ámbito clásico, por decirlo así, Exacto. ¿cierto? De la música sinfónica. Lo que pasa es que ya empieza a tener sus diferencias, obviamente. Entonces, ¿qué pasa en este? Yo lo que pienso es que son poblaciones con unas construcciones familiares muy particulares en donde las mujeres pues no tienen como esta, o sea, no está bien visto, por decirlo así, que las Exacto. mujeres estén participando de espacios públicos, de la fiesta, ¿cierto? Porque corren, por un lado, corren peligro, por otro lado, está mal visto, ¿cierto? Y por otro lado, ya las mujeres no se interesan por eso, porque ya culturalmente se les ha dicho que ellas no pertenecen a ese ámbito. Entonces las mismas mujeres no sienten como ¿sabes? Como, ay, yo quiero tocar redoblante, es como, no, las mujeres quieren hacer otras cosas, Claro. ¿cierto? Allá. Entonces, por eso son tan especiales esos casos aislados, que para mí esos casos aislados, la chica que tú me dices que toca tambora, las pocas, las 2 o 3 marimberas afro que existen en el Pacífico Sur, son casos aislados. Esto no podemos hablar de que es que, ay, no, pero las mujeres ya tocan música. No, sí, ¿cierto? Pero todavía falta para que esto sea igual, Claro. para que las niñas crezcan pensando como, ah, no, es que yo puedo hacer eso. Realmente estas mujeres son casos aislados que sus experiencias responden es a que, no sé, tuvieron una familia muy particular que les permitió esto, que vienen con un espíritu bien particular, pero no es una cosa sistémica, pues que las mujeres tengan acceso en estas regiones a la interpretación de los instrumentos, no. Que cada vez es más, sí, que se va dando poco a poco. Volvamos un Entonces, poco, uh-huh. qué pena que te interrumpa, volvamos un poco como No, todo bien. salgámonos un poquito del tema de género, que yo sé que te apasiona un montón, pero quisiera saber cuáles son los ritmos o los aires que tú identificas que son más populares y con los cuales crees que hay más difusión. Ok. No, pues yo creo que hay una, digamos, una tendencia a gustar de los ritmos como binarios, ¿cierto? Que son como los que se relacionan directamente con el baile, que es el tamborito, el porro, ¿cierto? Para mí yo diría que ese es como el ritmo pues de la chirimía como más bailable y por tanto un poco se vuelve más popular. Ahora, si tú vas a Quibdó, no tanto en Quibdó, el levantapolvo es, ¿no? Es como el rey, pues la gente, yo siento, o lo que yo vi, es que se conectan los jóvenes, es con el levantapolvo. Digamos que el porro, quizás el tamborito es más, ¿no? Para bailar en pareja, no genera como tanto esta, que es algo que me parece muy chévere del levantapolvo, que es que genera esta como individualidad, ¿cierto? Que es como que todo el mundo está bailando solo, las mujeres pueden bailar solas también en pareja, obvio, pero se presta mucho como para el desorden, para que todo el mundo como que explore una individualidad como relacionada con la música, ¿no? O sea que, o sea que Dime. los aires, digamos, los aires que más se ejecutan son los aires autóctonos y no tanto los influenciados. ¿Por qué crees que sea eso? Porque se ha perdido un poco como el interés en esas tradiciones, en esa tradición de... Porque es que hablando con algunos maestros, ellos me cuentan que pues ya los chicos y los jóvenes ya no se interesan, digamos, en los pasillos, en las mazurcas, en las polcas, en todos estos ritmos influenciados, sino que más lo que está, digamos, por un tema de facilismo a nivel musical,
e interpretativo, el bunde es lo que está jalando la parada desde esa perspectiva. Y tú lo dices, Pues, lo dices tú también desde ese aspecto social de que es más fácil bailarlo, de que es más fácil relacionarse uno con uno mismo o con otras personas. ¿Y cómo lo ves tú? sí, claro, yo creo que hay varias como cosas ahí y es una, esta que es como una experiencia muy personal, por ejemplo, con el bunde, que me permite como liberarme, es una cosa casi frenética, casi loca, como de libertad, ¿no? Te permite Okay. libertad, entonces yo siento que eso es clave, clave, clave como en la apropiación, digamos, de las nuevas generaciones, diferente a una polka que nos la han vendido como una coreografía, por ejemplo. Claro, que es un ¿Cierto? Entonces camello uno bailarla, dice, claro. ¿cómo aprender esa coreografía? No, yo mejor la miro y como que la miro porque es muy bonita, pero como que a no ser de las personas, no sé, los bailarines que ya dicen, no, yo quiero aprender a bailar, pero en general la población así en general dice, no, yo que voy a bailar polka, ¿sí? O incluso me impresionó mucho ver bailar a Bosao, Ok, ¿cierto? Yo nunca en mi vida había, o sea, había visto como el contexto del grupo de danza, el grupo de danzas, el grupo de danzas tradicionales de la universidad aquí en Bogotá sucede mucho que bailan abosado, ¿cierto? mm, Que se ponen los vestidos y todo, pero nunca había visto bailar abosado en un contexto de una caseta, ¿cierto? De ok. ver a una pareja bailando. Yo decía, ¿qué es esta locura? Me pareció, porque se baila en pareja, se baila muy parecido como al tamborito, como al bunde, pero pues es ternario, ¿no? Entonces esto realmente es una imagen impactante, ver bailar el abosado en un contexto, digamos, de caseta, de fiesta, 2 de la mañana, que no es la coreografía que uno está acostumbrado a ver del abosado, ¿cierto? Sí, No muchas personas bailaban abosado, por ejemplo, en ese momento habían una pareja bailando abosado, así como en pareja y todo el mundo la veía, o sea, no era que todos estuvieran bailando abosado, ¿no? Eran solo ellos y todo el mundo, uy, entonces eso me hizo a mí pensar que sí era algo como especial bailar el abosado, que no es tan bailable, que no todo el mundo se lanza a bailar abosado así, ¿cierto? Entonces es bien, bien interesante, diferente a cuando empezó a sonar el boom del levantapolvo, pues eso sí, déjame desde, hacerte otra pregunta. desde niños Eh, hasta a viejos. Bien. Mira, yo identificaba un poco que la chirimía es un género que es bastante adaptable, que es bastante susceptible a ser permeable por otras influencias de otros estilos, y esto se ha dado un poco por la chirimía orquestada, ¿no? Como que abre un espectro de inmersión de otras rítmicas que tienen tendencias afro también. Y, y cómo ves tú, o sea, desde tu perspectiva de músico, tu inmersión en estas músicas híbridas que tienen un asidero pues, en las músicas tradicionales de la chirimía, ¿cómo ves tú esa capacidad de adaptación de la chirimía en ese sentido? ¿Cómo lo ves y qué elementos son los que tú crees que son los claves para que la chirimía, digamos, en esos contextos de hibridación, suene a chirimía? ¿Sí me Claro, explico? sí. No, pues es que, bueno, no sé si vaya a empezar a responder tu pregunta, pero se me ocurre esto y es como que uno cree que la chirimía la empezaron a fusionar aquí en Bogotá, ¿no? Como que, uy, hacer fusión con chirimía. Es que yo lo que siento es que la chirimía misma ya es, desde su contexto tradicional, una fusión de Total. muchas cosas, ¿cierto? Ellos ya hace rato estaban fusionando. Claro, y no es desde esta perspectiva de que hay herencia negra, herencia española, no, ya desde la perspectiva de vamos a fusionar la chirimía porque los músicos, digamos, estas primeras orquestas de chirimía, lo que hacen es coger mucho los elementos de la salsa, ¿cierto? Y estos elementos como antillanos, porque entre otras son músicos que tienen influencias musicales en esta época, no sé, cuando Leonidas estaba joven, ¿sí? Él me contaba que él escuchaba, era mucha música cubana y Claro, escuchaba, era mucha salsa, entonces él lo que quería era tocar salsa, pero lo que tenía ahí eran músicos de chirimía, ¿cierto? claro, Entonces empiezan como a hacer ya un cruce directamente desde lo que ellos querían tocar, que era la salsa, que era lo que escuchaban todo el tiempo, ¿m? Porque ellos no escuchaban tanto cumbia, por ejemplo, claro, en Quibdó, ellos escuchaban era salsa, claro. ¿cierto? Desde hace, no sé, te estoy hablando 40, 50 años. Sí, sí, sí. Entonces es una influencia muy clara, muy marcada de un género musical que es más antillano, más como la bomba, la plena.
y yo siento que ellos ya directamente, estas orquestas empiezan a fusionar Total. estas. O sea, digamos, hay un primer paso en ese proceso de adaptabilidad de la chirimía en el transcurso del tiempo, que yo creo que es lo que ha hecho que la chirimía sea tan importante y sea tan, digamos, misteriosa, ¿no? Eh, hay una segunda etapa que es cuando, digamos, en la época de los 2000, que es cuando la chirimía se empieza como a volver importante en el contexto bogotano. Y allí pues se empieza a mezclar, hay pues ciertos grupos que pues empiezan a mezclar esos lenguajes de la chirimía con el funk, con la timba, con otros recursos, ¿sí? La Ujú. pregunta es, ¿cuál crees tú que es el elemento, digámoslo, rítmico, textural, tímbrico, que hace que la chirimía esté presente? O sea, que no puede faltar en un contexto híbrido de la chirimía, ¿sí me entiendes? Sí, no, pues yo sin duda diría que los ritmos tienen unas, no están, digamos, explícitamente así, pero sí están armados desde las estructuras musicales africanas, totalmente. O sea, las claves, estas claves de tum, 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 ta, Claro. ti, ti, pa, ¿cierto? Que eso, bueno, también deben haber muchas teorías de dónde viene como ese tipo de claves, porque también los árabes la usan mucho, Claro. pero digamos, tan, tin, tum, ca, 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 que es esta tal clave caribe que la encontramos absolutamente en muchas músicas, Sí, siento que sin duda alguna está presente, ¿cierto? Tanto como en el tamborito, por ejemplo, mucho sí, tum, tum, que en el bombo, ¿no? Que no lo hace completo, digamos, pero sí tum, tum, ta, tum, o tum, 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 ta, ta, ta. total, Esto es totalmente para mí lo que une y claro. ese ADN es como el ADN que permite que eso uno pueda hacer lo que sea con chirimía, ¿cierto? Total. Entonces, este fenómeno de que en la chirimía, cuando tú vas a Quibdó, escuchas todo tipo de música pop, europea, pop, gringa, reggaetón, todo lo hacen en chirimía. Esto me Ah, parece a mí alucinante. sí, claro. Entonces uno escucha desde Michael Jackson hasta, esa es como la onda y esa es la dinámica de la chirimía muy en Quibdó, que es que ellos lo que hacen es coger temas de moda, ¿cierto? El tema de, no sé, Bruno Mars, y lo hacen en Levantapolvo. Y Claro, eso por eso es queda que, y suena delicioso. Entonces sí hay claro, ese ADN afro que es el clean, ok. diría yo. Para ti En eso es lo el más tema, importante. Ujú. Sí, estoy sí, de acuerdo contigo y digamos de alguna forma Leonidas Valencia dice eso, que por eso precisamente la chirimía no es un compendio de géneros, sino es un formato instrumental donde se tocan muchas cosas, ¿cierto? sí. Y cómo viste tú la influencia del vallenato en la chirimía? ¿La influencia del vallenato? ¿Eso te lo llegaste a pillar o no? No, sabes que no. Por eso precisamente que estás diciendo, porque como ellos tocan de todo, yo he podido identificar algunas como algunos giros armónicos y melódicos que Mm. creo vienen de allí. Pero No, bueno, mira que no lo... De pronto, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho, 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 es la riqueza de los bajos, de la chirimía, del bombardino, ¿cierto? Como esta libertad, sí me evoca mucho como a esta construcción musical del bajo en el vallenato, ¿no? Que es como... que es como súper melódico. Siento que el bajo en la chirimía es... sí, el bombardino en la chirimía tiene mucho también como esta manera de ser que es como muy libre. ¿Mm? Todo el tiempo está sí, haciendo el bajo, todo el tiempo está haciendo la armonía, pero él está totalmente casi que libre haciendo este acompañamiento de los bajos. Quizás por ahí le encuentro total. una relación, pero no, realmente no he podido como Déjame ver hacerte una qué última pregunta, mi relación. Rose. Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de la chirimía en Bogotá o cómo ves tú la chirimía en el aspecto tradicional y en el aspecto híbrido en el contexto Bogotá? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Qué quisieras que pasara con tu grupo? Claro, no, yo creo que esto me pasa en general con todas las músicas tradicionales que son interpretadas en Bogotá y es que más allá de una idea o de una, digamos,
¿cómo se dice? Sí, como de una idea que yo quiera que pase musicalmente, es más como socialmente, ¿cierto? Como el tejido. A mí me parece muy importante que Ok. desde Bogotá, desde los músicos que interpretamos músicas tradicionales, exista una completa como reciprocidad, o que cada vez estemos más conscientes de que esto debe existir con las poblaciones, digamos, de los territorios de donde tomamos estas músicas. Ok. Para mí eso sería como lo principal, es empezar a construir y todo el sentido, ahí cobra todo el sentido, pues que nosotros estemos realmente interpretando estas músicas en la ciudad, es como construir puentes culturales para mejorar, digamos, las condiciones de vida de las personas involucradas en este, digamos, conversación cultural, ¿cierto? Entonces, digamos que obvio pueden pasar de todo, yo siento que en la chirimía puede pasar de todo, me gusta, no hay, creo que no hay muchos grupos que toquen chirimía, lo cual no me parece malo, la verdad. Me parece que todo lo contrario es la gente que realmente le gusta, la gente que realmente le apasiona, es la gente que realmente va hasta allá, estudia con los maestros, se involucra, puede tener el conocimiento, puede sentirlo y por tanto puede tocarlo. ¿Sí? Entonces, que no hayan muchas personas, está bien. A mí que sí me interesa, por ejemplo, con mi grupo de mujeres, La Suculenta, es sí generar una invitación y ojalá empezar a tejer, digamos, unos procesos con mujeres en los territorios, ¿cierto? En los territorios, en Quibdó principalmente, porque si bien, digamos, tenemos condiciones, digamos, socioculturales muy diferentes, yo sí siento que pues todo este tema de la lucha de las mujeres, la lucha feminista, tiene, digamos, como propósito empezar a tejer estos puentes. No es fácil, ¿cierto? Porque no es fácil, digamos, comunicarnos culturalmente, tenemos como contextos muy diferentes, pero mi idea sí es realizar invitaciones explícitas a las mujeres de los territorios a que toquen más los instrumentos, no solo porque los toquen, es porque esto es un, digamos, un símbolo o significa una ruptura cultural muy importante. No es fácil, ¿cierto? No es fácil que en Quibdó, en las poblaciones afro, acepten que las mujeres ya quieran todas tocar instrumentos. No es fácil que las mujeres se interesen por esto, porque lo que te digo, culturalmente se les ha enseñado, pero yo sí siento que este tipo de prácticas, como otras prácticas de las mujeres en la medicina, en las ciencias, en lo que sea, sí cambia y sí transforma, digamos, estas condiciones o estos contextos desiguales para las mujeres, porque también si Claro, nos ponemos a ver total. Kibdo, que es muy chévere y que nosotros somos como los maestros, yo no meto aquí los maestros, más hablo de la población en general, sí se ve un índice de violencia intrafamiliar absolutamente alto, quizás uno de los más altos en el país, ¿cierto? Hacia las mujeres es evidencia en estas regiones. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo desde la música podemos empezar a transformar estas relaciones de género, ¿cierto? Cómo desde la música la mujer puede empezarse a sentir como, oiga, yo también puedo hacer esto. Entonces, por ejemplo, Alejo, es muy fuerte, nosotras queríamos ir a nos dijo, ahorita la cosa está, nos dijo así literalmente, la cosa está muy caliente ahora. Yo creo que no es tan bueno que ustedes vengan a tocar, ¿cierto? Una Vale. persona de allá que trabaja con procesos, con comunidades, y yo, para mí fue muy fuerte, fue como, ¿qué? Seguro esto no pasaría si tú, Alejo, quieres ir a tocar con una chirimía ya de hombres, ¿cierto? Va a Claro. ser mucho más como, vengan. No, esta persona me dijo, no, no, ahorita la cosa está caliente, yo creo que sería muy fuerte que ustedes vinieran a tocar. Imagínate tú el nivel de, de potencia que tiene que las mujeres toquen chirimía, cuando él me decía, esto puede ser incluso algo Subversivo. agresivo, Claro. subjetivo, es, ¿sabes? Como, es como, entonces yo siento que ahí hay mucha potencia y hay muchas cosas que se pueden como aportar desde las dos como comunidades. Maravilloso, qué nota.
Sí, Se nota. no, yo principalmente no me meto mucho, o sea, me encanta que todos estén aquí como interesados. Nosotras seguiremos estudiando porque sí hay que estudiar mucha chirimía, pero también la chirimía tiene esta, digamos, libertad. Ahí está, me están timbrando el Dale, teléfono. si Tiene quieres, esta, atiende. amor, porfa, contestas, que es tu papá. La chirimía tiene también algo que es como muy fijo, que son esas estructuras musicales, que es como tú tienes que tocar el pasillo así y el pasillo aquí, el bombo responde así, y si Ujú. no lo haces no es pasillo, ¿cierto? Así es, sí. Pero también tiene una gran libertad de, por ejemplo, que yo lo aprendí, porque aquí en Bogotá es como, no, así se toca, y si tú no lo tocas así, no sabes tocar chirimía. Es como, ok, bueno, uno hace la tarea, pero cuando tú vas a Quibdó, te das cuenta que la cosa no es tan así. Ok. ¿Cierto? Cuando tú vas a Quibdó, tú ves como la gente coge cualquier canción, la toca, todos los cajeros tocan diferente, ¿cierto? No es como que Ujú. así se toca, ¿no? Entonces a mí me abrió también una puerta a la composición y a decir, oiga, qué rica la chirimía, ¿cómo podemos? Entonces nosotras en La Suculenta estamos tocando temas de lo que sea, tocamos hasta Víctor Jara, tenemos un arreglo de Víctor Jara, porque entre Maravilloso. otras cosas, y lo permite, ¿no? Ujú. Lo permite cuando Caes y cuando Cachaco vieron la chirimía, ellos realmente tienen una aceptación, Alejo, de la chirimía muy, muy bonita. O sea, desde la primera vez que ellos vieron un video, a mi Cachaco de una me escribió y Caes como, ¿qué? ¿Qué es esta vaina, mujeres? Adelante, está increíble, la chirimía suena muy bien. ¡Wow! Ustedes saben tocar pasillo, ustedes, sí. Por ejemplo, eso no ha pasado con los chicos de acá que tocan chirimía, que es como que No. no, ¿no? Es como, no, allá sí fue aceptación total. El Claro, maestro también por la Leonel, novedad, ¿o no? por la novedad, claro, para aquí también es quizás más como, más Ujú. común ver a las mujeres, no, allá sí, ellos quedaron, pero fascinados todo el tiempo. Además, nos mandan cosas como, miren, monten este tema o mira este golpe para que lo metas en tu grupo. O sea, esto es así. Son como unos padrinos, lo cual nos hace sentir pues muy, muy bien, pero también tiene la doble cara que es que con las mujeres de allá no es así, ¿cierto? Seguramente si una mujer de allá quiere armar una chirimía, no es tan así, ¿cierto? Tiene como esta, o sea, Claro, obvio. somos como unas bichas raras ahí, como "Oh, estas son de la ciudad", pero es muy diferente los hombres de allá, cómo aceptan y cómo apoyan, por ejemplo, a las mujeres Claro, de allá para claro, que pero sin hagan duda la sí práctica. es un precedente y va a abrir un camino a las futuras generaciones de mujeres que quieran No, incursionar. totalmente. Mm. Mi sueño es ir a tocar al Zampacho con La Suculenta, porque yo sé que eso va a ser como, no es que sea la primera chirimía de mujeres, allá ya hace unos 20 años existió una chirimía de mujeres, pero por todos los temas culturales las mujeres no continúan con la práctica, ¿no? Se casan, tienen hijos y ya llegan otra vez al ámbito privado, entonces las mujeres dejan de tocar. Pero esto definitivamente es algo que tenemos que hacer. Después de ese comentario de mi amiga de, uy, no sé si sea bueno que vengan, quedé un poco prevenida, Claro. pero quizás en un mejor momento, más tranquilo del país, de todo, pues podamos como ir y hacer este intercambio. Sobre todo me interesa es trabajar con las chicas, o sea, a nosotras no nos interesa como grupo, ahora hablo como grupo, no nos interesa que nos acepten ni los maestros, ni el medio musical bogotano, ni chirimero bogotano, o sea, realmente eso a nosotras nos interesa como grupo generar tejido con las mujeres de los territorios. Eso es nuestra finalidad con la suculenta. Maravilloso, y eso va a hacer que tenga mucho más impacto. Rose, ¿tienes grabaciones de tu chirimía? Sí, sí, tengo cositas. Hicimos un concierto que va a salir dentro de poco. Es un concierto como un pregrabado que Esas lo vamos vainas a hacer virtuales. streaming. Y es como nuestros primeros videos así más chéveres porque los videos que tenemos es esto es algo que por ejemplo ha pasado muy natural, Alejo, y es que nosotras por ser un grupo, un formato de calle, no sé por qué razón, hemos terminado con una bandera activista de marchas, de paros, entonces ahora nos buscan, dizque así, sí, como, ay, nos dijeron que ustedes salen a las marchas a tocar, ¿será que pueden ir a tal plantón de yo no sé qué? Y es como, wow,
sea, sí, nos volvimos un poco como famosas ahora como en el tema de las marchas, del activismo social, de la protesta social, lo cual nos parece pues muy chévere porque pues todas compartimos un poco las mismas, digamos, filosofías, ideologías políticas, Claro. pero últimamente hemos tocado solo como en marchas y solo como en plantones. Este domingo tenemos uno y nos buscan para esto. Entonces, por supuesto que la marcha el Día de la Mujer, el 25 de noviembre, ahorita eso lo que nos van a llover es invitaciones para que salgamos con no sé quién. El año pasado nos invitó la Red Trans, por ejemplo, como que, oigan, nos han dicho que ustedes, y fue como, wow, como es un formato muy potente también para estos contextos, porque es un formato calle. Entonces, es bien, bien interesante cómo la gente se teje de una vez alrededor de la chirimía y sigue marchando y, ¿no? Y también en un ambiente, digamos, no violento, en un ambiente de, de, de dar fuerza a las voces de las personas que están ahí, ¿cierto? Tenemos tenido unas experiencias muy, muy increíbles en marchas y en protestas Claro, con es que la esto. música de alguna forma plantea como unas formas de lucha un poco más subjetivas, ¿no? Que si bien tienen mensajes potentes como el de ustedes, por el hecho de ser Mm, mujeres tocando chirimía, que eso ya es un mensaje súper fuerte, el mismo exacto. hecho de salir a la calle a tocar y expresarse no violentamente ya también tiene una carga bastante interesante. Pues me Sí. gustaría que No, me y este, compartieras de pronto okay. audios para poderlos incluir dentro del podcast, fragmentos de 30 segundos que tú creas que estén interesantes, que estén bien, que podamos meter Sí, acá. ok. Entonces, listo. Nosotros tenemos ahí, te iba a contar, por ejemplo, esta libertad que tiene la chirimía de tomar el ritmo Ok. y de incluirle cualquier canción es lo que ha permitido, por ejemplo, hacer muchas consignas políticas en las marchas dentro de los levantapolvos, que esto a mí me ha parecido increíble. No sé, un día estábamos tocando Neptolio, por ejemplo, y en la parte instrumental, las chicas, ni siquiera nosotras, las chicas feministas que estaban ahí al lado, empezaron a cantar esta consigna de patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer, que es una cosa que siempre cantan como muy a voces, muy a capela, y no fue planeado, ellas lo sintieron así y se volvió básicamente el himno de la marcha. Luego ya todas nos decían, ¡hey, la canción! Y la canción era Neptolio, pero ellas no sabían que era Neptolio, pero Sí, era claro, con la consigna del patriarcado se va a caer y funcionaba perfecto. Y yo decía, qué maravilla esta qué música de nota, me alegra chirimía, mucho. cómo permite y cómo invita a la libertad. Para mí la chirimía es contradictorio porque uno la ve como musicalmente muy estructurada y muy Mm. fija, para mí es como se ha convertido en un sinónimo de libertad, totalmente. Ay, maravilloso, Rose, qué chimba poder hablar contigo y tener como tu perspectiva y tu punto de vista. Me parece muy chévere el trabajo que estás haciendo. Le auguro muchas cosas buenas y ojalá puedas desarrollar tu proyecto allá en Quito. Me parece que sería una muy buena manera de, Uh de, -huh, de compartir con ellos, digámoslo, desde otra perspectiva, porque pues no solamente es ir allá y desde el punto de vista uh -huh, blanquito saquear y saquear y saquear cosas, sino también es importante tener como, pensarse como escenarios de retribución donde uno pueda, digamos, aportar a ellos más allá de la visibilidad que puedan tener esas prácticas cuando uno las toca, ¿no? Para ser putos. Muy chévere. totalmente. Creo que es nuestro deber, Así es, totalmente. No así es es. una obligación, pero sí deberíamos ser cada vez más conscientes. Este domingo vamos a tocar, no sé si quieras ir Claro, a pillar un poquito, a hacer unas tomas. De pronto te claro. sirve. Vamos a tocar ahí en el Parkway, justamente en un plantón que está como defendiendo, yo realmente ni sé qué es, pero como que algo del río. Yo simplemente dije, vamos, Ah, sí, es como que que ahorita nos están como invitaron. con el tema del río Bogotá. Ok. Del río Neusa, ese es Ah, el Neuca, el Neusa, el no, el Neuquén. Bueno, no sé, ese río, el arzobispo, tiene un ah, ok. otro nombre, que es el nombre. Ah, ok. Y lo están como defendiendo porque van a construir unas cosas, entonces es como un plantón y vamos a tocar ahí un poquito. Ah, bueno, pues ahí nos vemos. Entonces, Entonces, ahí les llego eso con el es. redoblante y compartimos un poco. Eso, genial. De una, sí, 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 súper. También va a Mi estar la Rose, rueda, creo. un fuerte abrazo para Dime. ti. Listo. Te quiero mucho. Muchas gracias. No, a ti, besitos. Nos vemos. Chao. Suerte. Quedo pendiente. Cualquier cosa que necesites, me avisas. De ¿Listo? una. Bueno, Besitos. un abrazo.